Cada año, cientos de miles de latinos llegan a Estados Unidos con una maleta, un sueño y cero idea de lo que viene después. Y la verdad es que los primeros 30 días pueden definir los próximos 10 años de tu vida. Porque no es lo mismo llegar con un plan que llegar a ciegas. Un paso mal dado en la primera semana, una estafa, un formulario equivocado, una cuenta que no abriste a tiempo, puede costarte meses o incluso años en arreglar. En este video te voy a dar la guía más completa que existe en español sobre qué hacer exactamente en tu primer día, tu primera semana y tu primer mes en Estados Unidos. Paso a paso, con los formularios correctos, los números que necesitas y los errores que tienes que evitar. Quédate hasta el final porque además te voy a dar un checklist visual que puedes guardar y compartir con tu familia. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 1 millón de personas obtienen la residencia permanente en Estados Unidos cada año. Y una parte enorme de esa cifra son familias latinas de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Pero aquí está el problema. Nadie te da un manual cuando cruzas la frontera o bajas del avión. Tu familia que ya está aquí quizás te da algunos consejos, pero muchas veces son información desactualizada o incluso incorrecta. Las reglas cambian, los formularios cambian y lo que funcionaba hace 10 años ya no funciona hoy. Por ejemplo, desde abril de 2013, el formulario I-94, que es tu registro de entrada al país, se crea electrónicamente. Ya no te dan un papel en el avión. Si no sabes esto, puedes perder tiempo buscando algo que ya no existe. Lo que te voy a enseñar en este video está basado en fuentes oficiales. USCIS, el IRS, la Administración del Seguro Social, HUD y organizaciones como el National Immigration Law Center. Todo verificado, todo actualizado. Aeropuerto y aduanas. Cuando llegas al aeropuerto, vas a pasar por inspección de aduanas y protección fronteriza. Ten a la mano tu pasaporte, tu visa o tu tarjeta de residencia. Te van a tomar las huellas digitales y una foto. Responde con la verdad, con calma y sin dar información que no te pidan. Transporte. Antes de salir del aeropuerto, descarga la aplicación de transporte que se use en tu ciudad. En la mayoría de las ciudades grandes funciona Uber o Lyft. Si alguien va a recogerte, asegúrate de tener su número de teléfono y un plan de respaldo por si algo cambia. Tu primera tarjeta SIM. En el aeropuerto o en la primera tienda de conveniencia que encuentres, compra una tarjeta SIM prepago. T-Mobile, AT&T y Cricket Wireless tienen opciones desde $25 al mes. Necesitas teléfono funcional desde el minuto 1 para recibir llamadas, códigos de verificación y navegar mapas. Kit de emergencia básico. La agencia FEMA recomienda tener al menos 1 galón de agua por persona por día, para al menos 3 días. Suena exagerado para tu primer día, pero ten al menos agua, algo de comida no perecedera y tus documentos siempre contigo. Número de seguro social. Tu primer trámite formal es solicitar tu número de seguro social, o SSN, en la oficina de la Administración del Seguro Social más cercana. Lleva tu pasaporte, tu visa, tu formulario I-94 impreso y tu acta de nacimiento. El SSN es necesario para trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias y empezar a construir tu historial crediticio. La solicitud es gratuita y el trámite toma entre 2 y 4 semanas en llegar por correo. Abrir cuenta bancaria. Muchos bancos como Chase, Bank of America y Wells Fargo permiten abrir cuentas con tu pasaporte, tu visa y una dirección local. Algunos aceptan el ITIN, que es el número de identificación personal del contribuyente, si aún no tienes tu SSN. No necesitas tener historial crediticio para abrir una cuenta de cheques básica. Registro de cambio de dirección. Si tu dirección en Estados Unidos es diferente a la que registraste en tu proceso de inmigración, USCIS te obliga a notificar el cambio en un máximo de 10 días. Se hace con el formulario AR11, que está disponible en línea en uscis.gov. Si no lo haces, puedes perder notificaciones importantes sobre tu caso. Teléfono y plan definitivo. Tu SIM prepago de aeropuerto es temporal. En tu primera semana, compara planes. Para familias, los planes familiares de T-Mobile o Cricket salen más económicos por línea. Si vas a necesitar llamar a tu país, busca planes con llamadas internacionales incluidas. Vivienda.
Conseguir vivienda sin historial crediticio es uno de los retos más grandes. Algunas opciones: ofrecer varios meses de depósito por adelantado, buscar rentadores latinos que sean más flexibles con los requisitos o aplicar a programas de asistencia de vivienda a través de HUD. En ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago y Escuela para tus hijos. Las escuelas públicas en Estados Unidos están obligadas a recibir a todos los niños sin importar su estatus migratorio. Para inscribir necesitas acta de nacimiento, registro de vacunas y un comprobante de domicilio. Muchas escuelas también ofrecen programas de inglés como segundo idioma sin costo. Empleo. Si ya tienes tu SSN y tu permiso de trabajo, el formulario I-765, conocido como Employment Authorization Document, puedes trabajar legalmente. Mientras esperas tus documentos, puedes tomar cursos gratuitos de capacitación laboral que ofrecen organizaciones como Catholic Charities en muchas ciudades. Servicios de salud. Los hospitales de emergencia están obligados a atenderte sin importar tu capacidad de pago bajo la ley EMTALA. Para atención preventiva, busca centros de salud comunitarios financiados por el gobierno federal en hrsa.gov. Muchos atienden en español y ajustan el costo según tus ingresos. Primeros pasos con impuestos. Aunque acabes de llegar, si trabajaste en Estados Unidos durante cualquier parte del año, estás obligado a declarar impuestos ante el IRS. La fecha límite es el 15 de abril, con extensión automática hasta el 15 de junio para residentes en el extranjero y hasta el 15 de octubre si solicitas una extensión adicional con el formulario 4886. Los residentes permanentes usan los mismos estatus de declaración que los ciudadanos. Error número 1. No solicitar el SSN de inmediato. Muchas personas piensan que pueden esperar, pero sin SSN no puedes trabajar legalmente, no puedes abrir muchas cuentas bancarias y no puedes empezar a construir tu historial en Estados Unidos. Es lo primero que tienes que hacer. Error número 2. Ignorar el formulario AR-11. Si te mudas y no le avisas a USCIS en 10 días, puedes perder la fecha de tu entrevista, la aprobación de tu caso o incluso recibir una orden de deportación por no responder a una notificación que nunca te llegó. Es gratis, es en línea y toma 5 minutos. Error número 3. Confiar en notarios para asuntos de inmigración. En muchos países de Latinoamérica, el notario es un abogado. En Estados Unidos, un notario público no es abogado y no puede darte consejo legal de inmigración. Esto es una de las estafas más comunes contra la comunidad latina. Si necesitas ayuda legal, busca un abogado de inmigración acreditado o una organización sin fines de lucro reconocida por el Departamento de Justicia. Error número 4. No declarar impuestos por miedo. Muchos inmigrantes piensan que si declaran impuestos van a llamar la atención de las autoridades migratorias, pero el IRS no comparte información con USCIS. Declarar impuestos te ayuda a construir un historial financiero, te da acceso a beneficios y es un requisito cuando apliques para la ciudadanía. Error número 5. No guardar copias de todo. Cada formulario que envíes, cada recibo que recibas, cada carta de USCIS o del IRS, guarda una copia física y una digital. Si algo se pierde o hay un error en tu caso, esas copias son tu única prueba. Aquí tienes tu checklist de los primeros 30 días. Guárdalo, compártelo con tu familia y úsalo como referencia. Semana 1. Solicitar tu número de seguro social. Abrir cuenta bancaria. Registrar cambio de dirección con USCIS. Conseguir teléfono con plan adecuado. Semana 2. Buscar vivienda estable. Inscribir a los niños en escuela. Explorar opciones de empleo. Semana 3 y 4. Investigar centros de salud comunitarios, organizar tus documentos en un folder seguro, empezar a entender tus obligaciones con el IRS. Tu acción concreta de hoy. Si ya estás en Estados Unidos o estás por llegar, ve a la oficina del Seguro Social más cercana y solicita tu SSN. Es gratis, es tu derecho y es la base de todo lo demás. Esto fue La Bolsa Latina, lo que tu familia no te contó. Nos vemos en el próximo. Disclaimer: este contenido es educativo y no constituye asesoría legal ni financiera. Las leyes y regulaciones de inmigración pueden cambiar. Consulta con un abogado de inmigración calificado o una organización acreditada para tu situación específica.